qué honor, qué bueno tener aquí ya a Antonio Siriaco, como cada martes. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y su visita es más que pertinente, porque en el ámbito económico hay un debate, algunas economistas preocupados por el crecimiento económico experimentado en el primer semestre, que fue de apenas 1.2%, y ayer, a modo de respuesta, el Banco Central emite un comunicado y dice: en julio crecimos 2.9%, y hay sectores como la manufactura, el comercio, la construcción, que han estado repuntando. La opinión experta de Antonio Siriaco. Mira, yo creo que lo que dicen los datos, incluso los mismos datos del Banco Central, es que la economía todavía sigue un proceso de ralentización. Cuando tú lo ves en el largo plazo, por ejemplo, y en términos promedio. Si bien es cierto que las informaciones que el banco ayer otorgó son informaciones del mes de julio, y que en cierta manera se presenta ciertos repuntes de sectores que estaban totalmente ralentizados, pero cuando el mismo banco compara el crecimiento promedio de los primeros 7 meses con respecto al año anterior, todavía la economía dominicana tiene un crecimiento de 1.4%. Y eso claramente no es el crecimiento que mostró la economía dominicana precisamente en los primeros 7 meses del año 2022, que tuvo casi siempre un crecimiento cercano a su crecimiento potencial. Y eso yo creo que uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para entender. Pero el dato, profesor... Pero hay que decir lo siguiente: es positivo, claramente, que puede haber un punto de inflexión a partir de esa información. Lo que pasó en julio. Lo que pasó en julio. Que es un comportamiento, diferente a los primeros 6 meses del año, y obviamente la economía en el mes de julio en promedio tuvo y ha tenido el crecimiento más alto. Parece que las medidas del banco, que siempre hay rezagos con respecto a la respuesta de los sectores productivos, han venido dando sus frutos. Claro, hay que tomar en consideración y ver cómo será el comportamiento, y esperamos que sea un comportamiento positivo, porque creo que en el mes de marzo la economía creció 2.4% y después volvió otra vez a caer en el mes posterior. Por lo tanto, pero en este caso hay una inyección importante de más de 110 mil millones de pesos, donde sectores, por ejemplo, como el sector comercio ha recibido más de 45 mil millones. Y es uno de los que creció más. Y ha crecido más. El sector, en julio. En julio, y el sector del los préstamos personales y de vivienda le han otorgado más de 10 el sector millones. Financiero, los servicios bancarios. Y eso es importante, y hay que esperar. Pero sí, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno y las políticas monetarias, evidentemente articuladas, para que la economía en esta segunda mitad tenga un crecimiento que, si queremos alcanzar el 4%, que yo lo veo un tanto difícil, la economía tiene que crecer 6.8%. En lo que resta. Entonces, tú tienes un contexto que no es el más adecuado. Un contexto internacional, que la economía mundial incluso ha disminuido su ritmo de crecimiento. El crecimiento potencial de la economía mundial es 3.5%, y terminará creciendo posiblemente un 3% o 2.9%. Y eso nosotros podríamos estar en el promedio. Ahora, yo creo que nosotros, si crecemos un 3, siempre lo he dicho, 3.5, estamos creciendo por encima, casi 2 veces por encima del promedio de América Latina. Pero por debajo de nuestro promedio, pero por debajo que es 5 o 5.5. Claro, pero por debajo del crecimiento potencial. Hay que olvidarse que este año la economía crezca o cercano o por encima del crecimiento potencial. Yo creo que eso ya no está en discusión. No, porque claramente hay un entorno bastante difícil. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Pero para el año para lo que resta del año, hay algunos factores que pueden incidir, adicional a lo que ha tomado ya el banco, la medida que ha tomado el Banco Central, el gobierno central, pueden incidir para dinamizar un poco más la economía. Claro, yo creo que la política fiscal, que a partir del presupuesto reformulado, incluso ha incrementado el gasto de capital. Y eso es muy importante precisamente para seguir dando el impulso a las políticas monetarias. Es decir, que tanto la política monetaria, que yo creo que quizás está en pausa por el tema de lo que va a ocurrir en Estados Unidos entre el 18 y 19 de septiembre, la política fiscal entonces tiene que jugar un papel mucho más activo, y creo que lo está haciendo. Y eso es una buena noticia, y eso en cierta manera
puede garantizar mayor actividad económica en esta segunda mitad. Pero algunos partidos de la oposición han señalado que el gobierno tiene dificultades y una prueba de ella es el adelanto de impuestos que le pidió al sector bancario. Mira, yo creo que ese es el mejor negocio que puede hacer un gobierno, en el sentido siguiente, porque te están otorgando recursos sin ningún tipo de problema pago, ni tampoco de intereses, porque si ahí hay intereses por medio, tienen que ir al Congreso necesariamente. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que eso expresa es que al sector financiero le ha ido muy bien. Eso esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero en la pandemia, ese sector claro, mira, y yo creo que parece que son medidas que han sido inducidas precisamente porque el gobierno tiene conocimiento de que ha sido un sector que ha sido fondeado muy bien. Porque mira, cuando un banco central coloca 215 mil millones en pandemia, 215 mil millones a una tasa de interés de un 3, para que entonces tú lo coloques a un 8. Hay un buen margen de intermediación. Sí, muy buen margen. Entonces yo creo que... Y la gente cogió dinero prestado y lo ha pagado. Entonces yo creo que en ese sentido debe haber también cierto nivel de responsabilidad social. Sí. Tú sabes que en España y en otros países europeos los gobiernos adoptaron medidas para penalizar sí, claro. Porque entendían que igual que el eléctrico. Porque ha sido el sector que dentro de un contexto de crisis le ha ido muy bien. No solamente en la República Dominicana, no estamos solamente quizás, sino en el mundo entero. Fue la misma política. Y fue la misma política. Se le pone dinero barato y entonces luego hay un buen margen, se coloca al público, el público lo toma. Y yo creo que en ese sentido, esos 25 mil millones también van a impulsar al gobierno y básicamente al gobierno central de aumentar la inversión pública. El sector agropecuario, según este informe, ha crecido por encima del 5% en lo que va de año. Sin embargo, todavía hay muchas quejas por los precios de rubros importantes del consumo popular, ¿verdad? Las carnes, un ejemplo, sobre todo la carne cero está carísima. Y la carne de pollo todavía sigue. Y la de pollo sigue alta, pero también vegetales y víveres, el llamado víveres nuestro. Sí, y cultivo a ciclos cortos, ¿no? De cultivo. ¿Qué está pasando? Mira, yo una vez, recientemente escribí un artículo que yo decía que los precios suben por el ascensor y bajan por la escalera. Velocidades distintas. Velocidades distintas. Y yo creo que en esto, Adalberto, hay que ver los mercados. El mercado agrícola es un mercado donde todavía existe una gran intermediación y todavía eso en cierta manera incide mucho. Y por eso que la gente en muchos casos... Y los planes del gobierno para reducir y los planes del gobierno no han sido exitosos. No, pero también son siempre limitados por los recursos. Entonces yo creo que aquel programa del colmado... No, eso todavía, eso hasta ahora no he visto resultados. ¿Qué funciona eso? Bueno, yo pensaba que eso iba a funcionar, pero evidentemente tiene que haber un esfuerzo mayor. Sí. Porque claramente yo creo que las políticas que hay que implementar en el campo para que los precios sean mucho más bajos, tienen que ser políticas de más largo plazo. Aquí hay que hacer grandes mercas donde se concentre la oferta y entonces eso reduce costos y hace economía de escala. Y todavía eso aquí no ha ocurrido. ¿Me pusieron la musiquita, profesor? Bueno, esa es la musiquita buena, ¿verdad? Damas y caballeros, que se acabó el programa. Agradeciéndole a ustedes por su sintonía y al profesor por su amabilidad de venir todos los martes aquí a orientarnos con relación al comportamiento de la economía y a prevenir. Así es. Lo que tenemos que hacer en ese ámbito. Mañana tendremos aquí en este espacio el programa especial con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, quien, invitado por el Grupo Corripio, vamos a estar en cadena mañana, desde las 7 a las 9 de la mañana, con esa entrevista en la que van a participar una batería de periodistas de todos los medios del Grupo Corripio. Así que no se pierdan mañana esta interesantísima intervención del presidente Luis Abinader, que responderá. Ustedes parece que siempre dan palo por los 411.
Así es. ¿Es las Águilas o el Licey? Licey. Alberto diría las Águilas, pero el Licey. Hasta mañana.